Muy buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo que nos siguen a través de esta cápsula en vivo. Hoy es martes 2 de agosto de 2023 y son las 9:30 horas PM en el centro de México. Sean bienvenidos todos a esta transmisión en vivo y estamos nuevamente transmitiendo. Ofrezco una disculpa ya que la cápsula anterior nos vimos en la necesidad de pararla de manera drástica por problemas técnicos. Y en no pocas de sus predicaciones, los pastores Otoniel Font y su esposa Lindsay de Font hacen gala de su más refinada retórica con el único objetivo de persuadir a su feligresía y la gente que simpatiza con ellos a diezmar, a entregar primicias y dádivas para el sostenimiento de la iglesia. La lista no es para nada corta en lo que se refiere a materia de pseudoevangelistas y pseudopastores que han dedicado su vida ministerial a tratar de amasar grandes cantidades de dinero. Entre ellos figuran Guillermo Maldonado, quien recién atravesó un proceso de divorcio, dicho sea de paso, Carlos Luna, de Guatemala, Centroamérica, el apóstol Carlos Gordillo, aquí en México, quien incluso se atrevió a escribir que ser pobre es un pecado. Hágame usted el favor. ¿En dónde la Biblia indica eso? ¿O qué clase de exégesis, qué tipo de hermenéutica e interpretación de la Biblia ocupa este hombre para decir tal barbaridad? La lista es bastante larga. Se cuenta por cientos, miles de personas, pseudoministros, pseudopastores, que cada vez son más, desafortunadamente, quienes están entrando a este tipo de cuestiones, a este tipo de temas que conocemos como la falsa doctrina de la prosperidad, que en algunos puntos es incluso una herejía. Al respecto, el doctor Yitzhak Calafi, en su artículo denominado La dignificación del trabajo, escribió el 19 de febrero de 2019 lo siguiente: nadie, ni siquiera los rabinos o los jueces, tienen derecho a vivir sin trabajar. Escuche bien lo que estamos leyendo, hermano, hermana, amigo, amiga. Vivir de la caridad solo es el recurso extremo. Trabajar con sus manos es el primer deber de un judío, cualquiera que sea el tiempo que pase orando, juzgando, enseñando a una comunidad, a una iglesia o a una sinagoga. Es muy importante lo que dice aquí el doctor Yitzhak Calafi en relación acerca del valor y la dignificación, la dignidad que trae hacia una persona el hecho de trabajar. Él indica que nadie, ni siquiera los rabinos o los jueces, tienen derecho a vivir sin trabajar. De hecho, en un libro ya algo antiguo de lo que es la sabiduría judía, este libro se llama Pele Loes, el cual contiene una fuerte discusión y fuerte controversia entre el rabino Simeón Bar Yochai, que es de hecho quien recibió el sagrado libro del Zohar, frente a uno de sus discípulos, el rabino Yismael. Simeón Bar Yochai, este rabino, sostiene que hay personas que han sido llamadas por Boreolam, para enseñar su palabra, y que estas personas van a recibir de manera prácticamente milagrosa, que van a recibir de manera prácticamente sin esfuerzo alguno, lo voy a poner así, su parnasá, su sustento, mientras que el rabino Yismael indica que es necesario que toda persona, independientemente del oficio eclesiástico que tenga, necesita trabajar. En el Tratado Berajot, folio 35 del Talmud, al respecto se dice lo siguiente: indica que ambos rabinos tienen razón, ambos rabinos están en lo cierto, ya que las personas que alcanzan el grado de Hasidut, las personas que alcanzan el grado realmente de personas consagradas y entregadas al estudio de la Torá,
van a recibir su parnasá, su ministerio, su sustento, mejor dicho, de una manera milagrosa. En tanto que las personas comunes, las personas laicas, por así llamarlo, las personas seculares, desde luego nos es necesario desarrollar un trabajo, un oficio, una profesión para poder obtener nuestro sustento. Es importante y me llama la atención este artículo que encontré investigando e indagando un poquito al respecto, ya que precisamente nos habla de un tema que hoy por hoy es un tema bastante polémico. Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente también en nuestra plataforma de YouTube. Les damos la más cordial de las bienvenidas y les pedimos que nos ayuden a darle dedito arriba, que nos ayuden a escribir un comentario, que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando hay un nuevo video y de igual manera también nos ayuden a compartir y comentar. De esta manera podemos generar más contenidos como este. Es una tristeza, la mercadería es una tristeza, la desfachatez y la falta de escrúpulos con la que muchos pseudoministros alrededor del mundo y principalmente en América Latina están utilizando y están haciendo gala para que el evangelio sea una empresa, para que el evangelio sea una forma de obtener dinero, cuando Jesucristo, y lo enseñamos tanto la cápsula anterior como la cápsula antepasada, Jesucristo no en ningún punto del evangelio nos enseña este tipo de circunstancias. La Biblia es clara acerca del trabajo y nos ordena que cada uno de nosotros debemos de trabajar, y como lo leíamos la semana pasada, el apóstol Pablo ordena que el que no trabaje, que tampoco coma. Y esta es la parte final acerca de los beneficios de la Sedaká, y ya vimos que es honroso, que es dignificante para cualquier persona el ejercer, el tener un trabajo, el ejercer una profesión, el ejercer algún oficio para conseguir de esa manera, en una forma honesta, en una forma legítima, su sustento. Y de hecho, hoy voy a hablar acerca de las 3 formas de Sedaká restantes que no hemos tocado. Vamos a hablar acerca de dar trabajo, vamos a hablar acerca de honrar a los padres y vamos a hablar acerca de ayudar a los menesterosos o a las personas que se encuentran en situación de calle, en situación de pobreza extrema. Dar trabajo, trabajar es una bendición, trabajar es una ordenanza por parte de Akadosh Baruj Hu. Todas las personas tenemos la imposición o el deber, para que no suene tan fuerte, para que no suene tan agresivo tal vez, tenemos el deber, la labor de trabajar y también el derecho. Es una bendición de poder trabajar. De hecho, en nuestro bello México, la Constitución consagra que toda persona tiene el privilegio de poder dedicarse a la labor, al ejercicio, a la profesión, al oficio que le sea más de su agrado, siempre y cuando no transgreda ninguna de las otras leyes mexicanas. Y eso es una bendición, que en México, entre otras libertades, tengamos la libertad laboral. Y el trabajo por sí en sí mismo es una bendición, y de hecho tenemos varios versículos en la Biblia. Voy a citar 5, hay muchísimos más, claro que sí, sin embargo voy a citar 5 que a mí en lo personal me parecen bastante importantes y que hablan precisamente acerca de la importancia de lo que es el trabajo. Vamos, el primero es Proverbios capítulo 10, verso 4. Proverbios 10, 4 es el primero, y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice: la mano perezosa atrae la pobreza, la mano diligente se enriquece. Creo que este versículo no necesita mayor comentario, este versículo no necesita mayor exégesis ni mayor interpretación. Es claro, es puntual y es concreto lo que este versículo dice. Lo voy a leer nuevamente en la traducción Biblia Latinoamérica.
La mano perezosa trae la pobreza, la mano diligente se enriquece. Uno de los beneficios del trabajo es que vamos a tener abundancia, que vamos a tener riqueza, que todas nuestras necesidades van a estar cubiertas si trabajamos de una manera constante, de una manera diligente y de una manera bien planeada. Y también aquí dice que la mano perezosa será una mano que va a traer más tarde o más temprano pobreza. También aquí en Proverbios, libro de Proverbios, los Proverbios de Salomón, ahora en el capítulo 16, verso 3 dice así: encomienda tus obras al Eterno y tus proyectos se realizarán. Aquí vemos incluso otro de los beneficios que tiene el trabajo. Dijimos que uno de los beneficios que tiene el trabajo, y estamos hablando acerca de los beneficios de la Sedaká, es que tus proyectos se verán concretados. Y aquí Proverbios claramente dice en el capítulo 16, verso 3, encomienda tus obras al Eterno y tus proyectos se realizarán. Vamos a ver qué dice la Escritura ahora en Eclesiastés, también de Salomón, capítulo 9, verso 10. Eclesiastés 9, 10. Dice así la palabra del Señor: haz todo lo que esté a tu alcance y que te sientas capaz de hacer, porque en la morada de los muertos a donde tú vas no hay ni trabajos, ni problemas, ni conocimiento, ni sabiduría. Qué fuerte y qué tremendo está este versículo. Dice: haz todo lo que esté a tu alcance y que te sientas capaz de hacer. Aquí nos habla acerca también, Boreolam nos está hablando acerca de la importancia que tiene el poder emprender, el poder iniciar un negocio, ¿por qué no? Es muy importante que de pronto, y sobre todo en México y América Latina, dejemos de tener esa mentalidad esclavista, esa mentalidad de sirvientes, esa mentalidad de esclavos, y que podamos comenzar a pensar como empresarios, como emprendedores. Y no estoy apuntando a la doctrina de la prosperidad, todo lo contrario, estoy hablando de que necesitamos diligencia, necesitamos inteligencia y sabiduría por parte de Dios, y necesitamos mucha disciplina y mucho dominio propio para realmente cristalizar un negocio de manera correcta. Estamos hablando en este punto acerca de lo que es el trabajo y de los beneficios que tiene el trabajo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 14. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 14, dice así la palabra del Señor: cumplan todo sin quejas ni discusiones. Puntual. Aquí la Biblia nos está hablando acerca de trabajar sin quejas, sin discusiones, sin cuestionar a Dios, estar contentos con lo que tenemos, no conformes, mas sí contentos para agradar a Dios, y que Boreolam nos, en su santa y bendita voluntad y misericordia, cada vez nos pueda ayudar a ir creciendo e ir prosperando cada vez más. Ahora vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 23. Colosenses capítulo 3, verso 23, dice así la palabra del Señor: cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Cualquier trabajo que lleguemos a realizar, amigos y amigas, hermanos y hermanas, es importante que lo hagamos con un sentir haciéndolo para Dios, porque eso va a provocar que trabajemos de manera alegre, de manera agradecida, y eso va a traer más bendición, más verajá, más parnasá a nuestra vida. Y cuando nosotros trabajamos de la manera correcta, vamos a tener estos beneficios. Ya dijimos que vamos a traer prosperidad, vamos a traer riqueza y bendición a nuestra vida. Lo leímos en Proverbios 10:4. También leímos que Dios va a ayudarnos a concretar nuestros sueños. Y cuando nosotros, además de tener un trabajo, damos trabajo, generamos fuentes de empleo para nuestros prójimos, esa bendición, esa verajá se va a multiplicar,
porque no solo estamos cumpliendo nosotros con una misbat, con un mandamiento de la Torá, sino que estamos procurando, estamos coadyuvando y estamos estimulando a que otras personas también lo hagan. Es muy importante precisamente entonces el dar trabajo como parte de un cumplimiento de la Torah. Y para dar trabajo no necesariamente necesitamos, valga la redundancia, no necesariamente debemos de ser empresarios. Para dar trabajo, cuando mandamos a hacer un mueble con un carpintero, cuando mandamos a levantar una barda con un albañil, cuando mandamos a hacer un duplicado de una llave con un cerrajero, o cuando mandamos a hacer un plano con un arquitecto, estamos dando trabajo y estamos precisamente coadyuvando a que esta verajá y a que estos beneficios vengan a la vida de otra persona. Es una manera también de hacer sedacá. ¿Y qué es la sedacá? Es muy importante tener en cuenta qué es la sedacá. Y me gustaría nuevamente citar la definición que da el teólogo Pedro Ortiz en su lexicón hebreo español. Sedacá es solidaridad, justicia, derecho, rectitud, poder salvador y generosidad. Nuevamente, solidaridad, justicia, derecho, rectitud, poder salvador y generosidad. Todas estas son las acepciones de la palabra sedacá. Y estamos ya en la entrega final de esta serie, la cuarta y última entrega. Como tal es la tercera parte, sin embargo fueron 4 entregas, ya que hace 8 días hablé de las consideraciones especiales acerca de los beneficios de la sedacá. Y pues de esta manera, tristemente, y perdónenme, pastores Font, perdónenme de verdad, hermano Guillermo Maldonado, Cash Luna, hermano Carlos Gordillo y todas estas personas que han querido hacer de la Iglesia del Señor un negocio, que el Señor nos ayude y que el Señor nos ampare. Sedacá, solidaridad no es solo dar y dar. No pensemos que la gente que tenemos a nuestro cargo para cuidar, para pastorear, solo tiene que dar y dar. Solidaridad no es solo dar y dar, señores. Ya lo dice la Biblia y me gusta el artículo que redacta el doctor Yitzhak Calafi en este escrito denominado precisamente la dignificación del trabajo. Necesitamos trabajar y sí, hay casos en los cuales Akadosh Baruj Hu llama a una persona a servir de tiempo completo en su obra. Claro que sí, y no me voy a negar ni me voy a cerrar a esa posibilidad, amigos y amigas. Sin embargo, cuando este fuese el caso, de una manera prácticamente milagrosa por parte de Boré Olam, esta persona y su familia va a tener parnasá, va a tener sustento siempre en su alacena, en su refrigerador, y no es necesario que esté pide y pide y pide y pide y pide todo el tiempo, todos los días, que todas sus prédicas se enfoquen prácticamente en pedir. Si una persona, si un predicador de la palabra de Dios está ocupando más del 30% incluso, y me estoy poniendo elegante y me estoy poniendo flexible, si está ocupando más del 30% de sus predicaciones y de su tiempo en hablar del dinero, hay algo que está mal. Y no es entonces Boré Olam quien está respaldando su ministerio, sino que podría ser un ministerio de hombre, podría ser un ministerio impuesto por los hombres y no verdaderamente por Dios. Y lo digo con la piel chinita, con temor y temblor, porque son temas y son puntos muy delicados delante del Señor, pero se tiene que decir y lo estoy diciendo. Entonces, una forma de hacer sedacá es cuando una persona da trabajo, cuando una persona da una fuente de empleo, ya sea permanente o ya sea temporal a otra, es una manera también de cumplir con la sedacá. Vamos, y los beneficios que tiene el dar trabajo es precisamente que a medida de que pase el tiempo, esa persona que está dando fuentes de empleo a otra va a prosperar, va a enriquecer, va a tener verajá, bendición de parte de Akadosh Baruj Hu en su casa.
y de igual manera sus planes se verán concretados. Otra manera y otro mandamiento en cuanto a cumplir la sedacá, y quiero decir, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que aquí también hay una fuerte controversia. Hay algunos comentaristas y estudiosos que opinan que honrar a los padres no es una forma de sedacá, sino una obligación. Y hay otros estudiosos que opinan que una forma de sedacá es honrar a los padres, que es una sedacá obligatoria. Es una sedacá obligatoria. De hecho, toda forma de sedacá es obligatoria por parte de Dios, pero no como hoy los pseudo evangelistas y los pseudo pastores lo están tratando de vender. No, señores, así no es. Es por medio de lo que la bendita Torá Kedushá nos enseña día a día, a cada momento. La palabra honra viene del hebreo kabet y está numerada con el 3513 de acuerdo a la concordancia de Strong, y significa honrar, preferir, ensalzar. Aparece unas 114 veces en todos los periodos del hebreo bíblico. La palabra honra, que deriva de kabet, y precisamente es el vocablo que se emplea en los 10 mandamientos, cuando Boreolán nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos aparecen 2 veces en el Antiguo Testamento, una vez en Éxodo 20, cuando Dios entrega las tablas a Moisés, y también los vemos en Deuteronomio 5. Vamos a la primera aparición. Dice Éxodo 20, capítulo 12. Éxodo 20, capítulo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice así. Éxodo 20, 12. Estoy leyendo la Biblia Latinoamérica. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. Aquí vemos la primera aparición de este mandamiento, y llama mi atención que la Biblia Latinoamérica traduce como respeta esta palabra kabot. Y la segunda vez en que aparece este mandamiento es en Éxodo capítulo 5. Es en Éxodo capítulo 5. Dice el verso 16: honra a tu padre y a tu madre como el Eterno Dios tuyo te lo tiene mandado, y tus días se prolongarán por mucho tiempo y te irá bien en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Qué importante. Los mandamientos en la entrega que se hace en Éxodo 20 dice: respeta a tu padre y a tu madre. En Deuteronomio 5 dice: honra a tu padre y a tu madre. Y con tristeza vemos que cada vez las nuevas generaciones es menos común que honren a su padre, que honren a su madre. ¿Y cuál es la consecuencia que entonces traerá esta desobediencia? Es triste decirlo, pero es necesario indicarlo. Si el honrar a nuestros padres va a traer como consecuencia directa la longevidad, la larga y buena vida, el no honrar a nuestros padres tendrá como consecuencia completamente lo contrario, que los días sean acortados, que no tengamos una buena vida sobre la tierra. Cada vez es más temprana la edad en que la gente está falleciendo. Barminay, el Señor nos guarde. Cada vez es más temprana la edad que la gente se está yendo de este mundo, y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que una razón es porque se ha dejado de cumplir con este mandamiento: honrar al padre y honrar a la madre. Y también lo dice el apóstol Pablo. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo cita de manera explícita este mandamiento, y de hecho agrega un comentario acerca del mismo. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 31 dice: la escritura indica
Perdón, es Efesios capítulo 6. Vamos a leer el verso 1. Efesios capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Es decir, los otros 9 mandamientos del decálogo: no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Todos los otros 9 mandamientos, de acuerdo a lo que dice Pablo, no tienen promesa. El único mandamiento que tiene promesa y recompensa directa es este: honrarás a tu padre y a tu madre. Y es una obligación, es un deber que todos los hijos sin excepción tenemos, con independencia incluso de la manera en cómo se haya conducido en algún momento papá o mamá, y que de hecho no es nuestra labor ni es nuestro papel ejercer un juicio o hacer de jueces para con ellos. Dios nos libre. Cada uno de nosotros y nuestra conciencia dará testimonio, y Dios hablará con cada uno de nosotros cuando tenga que hacerlo acerca de lo que hicimos o no hicimos. Nosotros como hijos entonces tenemos este deber, esta labor de honrar a los padres. Y quiero terminar esta sección. Ya hablé de la forma de Sedaká, que es honrar a los padres. Esa es la forma de Sedaká. Y ya hablé del beneficio. Una persona que ejerce, una persona que hace Sedaká honrando a sus padres, va a tener 2 beneficios. En primer lugar, va a tener largura de días, larga vida, y en segundo lugar va a tener buena vida. Va a tener buena vida, va a tener largura de días en esta tierra, y sus días, todos los días que more en esta tierra, serán días de bendición, serán días de riqueza y días de luz por parte de Boré Olam. En Mateo capítulo 15, nuevamente ese grupo de bravucones, nuevamente ese grupo de hipócritas que nunca han faltado y nunca faltarán entre la grey de Dios, nuevamente querían hacer de las suyas. Y voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 6 acerca de este tema de la honra a los padres. Dice así: unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús contestó: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, dice Jesús, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, sigue hablando Jesús, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre, y es así como ustedes anulan el mandato de Dios en nombre de sus tradiciones. Creo que es muy claro, así como hace 15 días, Baruch Hashem, pudimos hablar acerca de lo que es el diezmo y cómo confrontó Jesús a los fariseos con el tema del diezmo. De igual manera aquí Jesús está confrontando a los fariseos con el tema de la honra a los padres. Y básicamente los fariseos nuevamente quieren poner a prueba a Jesús, como si alguien pudiera poner a prueba a Dios. Y los fariseos le dicen a Jesús, lo cuestionan, más bien dicho, y le preguntan: ¿por qué tus discípulos quebrantan el mandamiento? ¿No se lavan las manos antes de comer? Es importante decir que de acuerdo al libro de Usos y Costumbres que escribió el historiador judío Flavio Josefo, los fariseos están diciendo esto porque en aquellos días era un uso, era una costumbre entre los judíos que prácticamente todas las personas que se sentaban a la mesa metían la mano y comían prácticamente del mismo plato, de acuerdo a la explicación que da Flavio Josefo,
en su libro Costumbres de los Judíos, y es por eso que este mandamiento incluso se volvía más importante. Hoy en día en las civilizaciones occidentales cada persona, comemos en nuestro propio plato, bebemos en nuestro propio vaso, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los días de Jesús no era así. Había una sola pieza o había un solo tazón para todos. Y los judíos le preguntan esto a Jesús. Y Jesús les responde, Jesús les dice: ¿y ustedes por qué invalidan el mandamiento? ¿Ustedes se han atrevido incluso a dejar de honrar a sus padres? Porque les dicen a sus padres: lo que puedo darte a ti, lo voy a dar a la iglesia. Qué importante es esto. Y yo quisiera preguntar, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿cuántos ministros, cuántos predicadores, sobre todo de esos pseudo evangelistas que están haciendo una mercadería de la fe, cuántos de ellos están enseñando esto? Es importante llevar la ofrenda, el diezmo a la iglesia, sí lo es en el contexto y en el sentido correcto, pero también es importante honrar a los padres. Por eso y desde un principio decía yo que entre la comunidad judía es incluso muy acostumbrado que el diezmo sea del 20%, no solamente del 10%, sino del 20%, porque los judíos tienen la buena costumbre de repartir la sedacá en varios rubros. No solamente es el diezmo y la ofrenda, señores, también la ayuda a los menesterosos, de la cual voy a hablar ahorita, también la honra a los padres. Y claro está, y está más claro aquí que el agua. Jesús le dice a los fariseos: ustedes no pueden dejar de honrar a los padres porque traen ofrenda a la iglesia. Ustedes no pueden dejar de honrar a los padres porque traen ofrenda a la iglesia. ¿Qué importante es esto? Como hijos, el hecho de honrar a nuestros padres, ayudarlos, animarlos, tenderles la mano a nuestros padres en las cosas que necesitamos, y más hoy en día que también tristemente es cada vez más común que las generaciones empiezan a vivir con sus familias, con sus hijos en la casa paterna. Qué importante es recordar esto. Si estamos teniendo la oportunidad de poder vivir con nuestra familia, entiéndase esposa e hijos, en la casa paterna o en la casa de los suegros, es muy importante que podamos ayudar, contribuir, dar sedacá, dar honra a nuestros padres. No pensemos que nuestros padres tienen la obligación a fuerzas, como se dijera por ahí, de darnos un espacio para vivir. Por el contrario, si nuestros padres nos están apoyando en un momento dado a poder vivir con ellos, es nuestra obligación, nuestro deber, escúchame bien, hijo, hija que me escuchas, de ayudar a nuestros padres. Y no lo digo yo, no lo dice Fernando Juárez, lo dice la bendita y santa palabra del Señor. Y aun cuando ya estemos casados y no estemos viviendo en la casa paterna o en la casa de los suegros, también es necesario y es muy importante cumplir con este mandamiento que, como lo comenta el apóstol Pablo, es el primer mandamiento con promesa, o el único mandamiento con promesa. Y esta forma de sedacá es honrar a los padres, insisto, y me gustaría leerlos en sus comentarios, tanto en nuestra plataforma de Facebook como en nuestra plataforma de YouTube. Me gustaría leerlos en sus comentarios, saber qué opinan cada uno de ustedes. ¿Consideran que es una forma de sedacá o consideran que es una obligación como tal la honra a los padres? En cualquiera de los dos casos lo tenemos que hacer. Sí o sí, en cualquiera de los dos casos lo tenemos que hacer. Sin embargo, me gustaría leer, saber su opinión, e incluso si en un momento dado pueden agregar alguna base bíblica, será bienvenida, y entre todos vamos construyendo este conocimiento y entre todos vamos construyendo esta enseñanza. Y la sedacá de honrar a los padres tiene como beneficio directo que nos va a traer largura de días y nos va a traer vida feliz y vida plena. La siguiente forma de sedacá es ayudar a las personas menesterosas, a las personas que se encuentran en situación de calle,
a las personas que se encuentran en pobreza extrema, tenemos también la obligación de hacer sedacá con ellos y poderles proveer si está a nuestro alcance de alimento, de sustento, de abrigo, en la medida de nuestras posibilidades. Y quisiera preguntar qué artífice y qué mercader de la fe está enseñando esto. Nuevamente, señor Otoniel Font y su esposa Lindsay de Font, no podemos concentrarnos solamente en pedir dinero para nosotros. No podemos concentrarnos en pedir solamente dinero para nuestros ministerios, como si fuera solamente esa la única obligación por parte de la feligresía. No, señores, también es importante cumplir con las otras formas de sedacá que están indicadas en la bendita Torá. Proverbios 19, 17, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor aquí? Vamos a leer lo que dice la palabra en Proverbios 19, 17, dice así la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: el que tiene compasión del pobre le presta al Eterno. Este sabrá pagar su deuda. Y lo mencionamos hace 2 o 3 cápsulas, si no recuerdo con exactitud. Dijimos que una persona que hace sedacá está destinada a que todas sus deudas sean eliminadas y vivir sin deuda. Y aquí lo podemos ver nuevamente. Silencio, Eliel. Proverbios 19, 17 dice: el que tiene compasión del pobre le presta al Eterno, este sabrá pagar su deuda. Qué importante. Y aquí algunos comentaristas y estudiosos incluso indican que cuando tenemos sedacá, cuando tenemos compasión con la gente que se encuentra en situaciones económicas extremas, nos volvemos socios con Dios. Y Dios nos va a permitir tener un negocio, Dios nos va a permitir tener una fuente de ingreso suficiente, una fuente de ingreso adecuada para el sustento de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, para nuestro propio sustento, de una manera digna y de una manera holgada. Nuevamente, todos los que se están conectando vía Facebook sean bienvenidos, y a los que nos van a mirar de manera diferida en nuestra plataforma de YouTube, nuevamente también sean bienvenidos. ¿Y qué dice Mateo? Capítulo 25. Los invito a ver en cualquiera de nuestras 2 plataformas el video anterior, denominado Consideraciones Especiales, ya que la iglesia protestante hoy en día está cometiendo el error de divorciar lo que son las obras de la cuestión de la fe. Sí, como evangélico, como protestante, estoy seguro y creo que una de las 5 solas es la sola fides, y que la salvación del creyente es solo por fe. Por supuesto, claro que sí, estoy de acuerdo con eso. En lo que no estoy de acuerdo, señores, es que divorciemos tanto la fe de las obras que pensemos que las obras no son importantes en el papel de la salvación. De hecho, como ya lo leímos, y obviamente no vamos a repetir esa cápsula, como lo leímos en la epístola del apóstol Santiago, es muy importante que nuestra fe tenga obras, precisamente para que sea una fe viva, para que sea una fe correcta. Mateo 25, vamos a leer desde el capítulo 31 hasta el capítulo 46. Mateo 25, del 31 al 46. Dice así la palabra del Señor. Mateo 25, del 31 al 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Ojo, atención con esto: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer,
Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, ojo, aquí hay entendimiento, señores. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor, te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Qué tremendo, qué importante. Aquí Jesús está hablando incluso del día del juicio final. Jesús está hablando cuando nos tome a cuentas a cada uno de nosotros nuestras obras y dice que le dirá a los justos. No está por demás decir que aquí la palabra justo viene de la raíz de acá. Le dirá a los justos, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, todo lo que ya leímos. Y los justos le dirán, Señor, ¿cuándo hice eso yo por ti? Y Jesús responderá, por cuanto lo hiciste. La versión Reina Valera dice, con uno de estos mis hijos, los más pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces, cuando nosotros ayudamos a las personas menesterosas, cuando ayudamos a las personas que se encuentran en una situación desfavorable, cuando nosotros tenemos compasión de la gente que se encuentra en una situación difícil, Dios y su Hijo Jesús estarán tomando nota de esos actos por parte nuestra para ser mencionados y para ser citados el día del juicio. Qué interesante y qué importante es esto, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Obviamente, esos mercaderes de la prosperidad no van a predicar nada de esto porque no les conviene. Ellos quieren que la gente dé todo el dinero solamente para ellos y para sus iglesias. Eso está completamente mal, porque si bien es cierto que debemos de cumplir con el diezmo, hay por lo menos otras 4 formas de sedacá que la Biblia también nos ordena hacer, señores. También la Biblia nos ordena hacer: honrar a la esposa, honrar a los padres, dar trabajo, ayudar a los necesitados. Y es por eso que aquí en Jerusalén, el sonar del shofar, en este ministerio nos hemos dado a la tarea, y lo invito a que pueda ver nuevamente de principio a fin esta serie de 4 entregas, precisamente denominada Los beneficios de la sedacá, en donde hacemos un estudio exhaustivo acerca de lo que es la sedacá y cuál es la ordenanza y la forma correcta desde el punto de vista bíblico para realizarlo. Y ya estoy sobre el minuto 42. Quiero cerrar esta entrega haciendo referencia a la interpretación sot, a la interpretación profunda, a la interpretación por temurá y a la interpretación por gematría, de lo que es precisamente la sedacá. Vamos a hacer referencia a la interpretación por gematría de lo que es la sedacá. Y la palabra sedacá, como también ya lo mencioné en alguna de las cápsulas anteriores, hermanos y hermanas, amigos y amigas, los invito, los exhorto realmente con todo mi corazón a que puedan ver la serie completa. Y si Dios permite, a partir del próximo martes 8 de agosto, vamos a empezar a grabar otra serie que estaremos hablando acerca de la Biblia. Como sabemos, en la iglesia evangélica, para nosotros el mes de agosto es el mes de la Biblia, y vamos a hablar acerca de la Biblia. Entre otras cosas, vamos a citar la inspiración de la Biblia. Entre otras cosas, vamos a hablar de los manuscritos originales o manuscritos fuentes de la Biblia, entre ellos el texto recibido, entre ellos el código sinaítico. Vamos a hablar también acerca de las versiones de la Biblia, de los libros de la Biblia, los libros deuterocanónicos, por ejemplo. Hoy en día veo que muchos evangélicos le tienen miedo a la
Le tienen miedo a los libros deuterocanónicos. Pastores, apóstoles, hermanos, pierdan el miedo a los libros deuterocanónicos. Entre ellos tenemos Primera y Segunda de Macabeos, Judith, el Eclesiástico, Sirácida. Son libros con alto contenido ético. Vamos a hablar acerca de eso. Y a veces, ¿por qué le tenemos miedo a ciertas cosas dentro de la cuestión bíblica? Porque no estamos seguros de nuestra doctrina. Una persona que está segura del piso en el que se encuentra parado, una persona que está segura de que es protestante, de que es evangélico, no le va a tener miedo a nada. Por el contrario, va a ser una persona investigadora, estudiosa, una persona que se va a dar a la tarea de leer y entender la palabra de Dios para aplicarla cada vez de una manera más correcta. Los invito a ver esta serie que se va a llamar La Biblia, así nada más, La Biblia. Vamos a tener varias entregas en este naciente mes de agosto, ya que, como lo dije, agosto es el mes de la Biblia para la Iglesia Evangélica. Están invitados a acompañarnos también en esta serie. La palabra Sedaká se compone de las palabras hebreas Sade, Dalet, Kof y Hei. Sedaká. Aquí, de hecho, en mi libro de notas lo voy a acercar para que se alcance a ver. Las tengo aquí escritas en plumón de tinta verde. En plumón de tinta verde, aquí está. La palabra Sedaká se compone de Sade, Dalet, Kof y Hei. El valor numérico o gemátrico de la palabra Sedaká es Sade vale 90, Dalet vale 4, Kof vale 100 y Hei vale 5, que sumadas nos dan 199. Si nosotros hacemos temurá a partir de estas 4 letras, es decir, las combinamos de otra manera o formamos nuevas palabras a partir de las mismas 4 letras, vamos a encontrar 3 palabras. Vamos a encontrar 3 palabras cuya gematría al ser sumada también es 199. Este es el criterio que normalmente se toma para poder generar nuevas palabras a partir de una. Su valor gemátrico, su valor numérico al sumarse tiene que ser el mismo. Ojo con eso. La primera palabra que encontramos haciendo temurá, es decir, combinando de una manera distinta estas mismas 4 letras, es Kasá, que es Kof, Sade y Hei. La palabra Kasá, con valor numérico 195, es extremo, borde, punta, esquina, cortar, destruir, desmembrar, raspar. Otra palabra que se forma al hacer temurá y respetando los valores numéricos es Dea, que se forma con las letras Dalet y Sade, que significa saber, conocimiento, enseñanza, con valor numérico 94. Y otra de las palabras que se forma con estas letras es Sat, con las letras Sade y Dalet, que significa lado y costado. Si unimos la palabra Kasá con la palabra Sat, tenemos la frase cortar o traspasar el costado. Estoy yéndome a la interpretación Sot, a la interpretación cabalística de la palabra Sedaká. Y de verdad que casi me voy de espaldas incluso cuando le compartía yo a mi esposa lo que habíamos encontrado haciendo esta interpretación, encontré y llegué a conclusiones muy importantes. Si unimos estas dos palabras, encontramos la frase cortar o traspasar el costado. Y hay 2 casos en la Biblia, hay 2 casos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en los cuales la Biblia hace referencia a que a una persona le abren el costado. ¿Cuáles? Aquellos que me están acompañando en vivo vía Facebook, Pastor Antonio Macedo, sea usted bienvenido. ¿Cuáles son esos 2 casos, amigos, en los cuales la Biblia dice que a una persona le abren el costado? Por supuesto, el primero es cuando dice que Dios creó o formó. La palabra correcta es formar. Cuando Dios dice que formó a Eva de la costilla de Abraham, dice que abrió el costado de Abraham. Abrió el costado de Abraham. Y nuevamente aquí, esto está en Génesis 2, del 20 al 23. Voy a leer y voy rapidito porque ya estoy sobre el minuto 49 y no me quiero pasar del tiempo estipulado.
Génesis capítulo 2, versos del 20 al 23, dice así la palabra del Señor. Ya estamos a 7, 8 minutitos. No menos, 10. Me acordé del presidente Peña Nieto, no sé por qué. Génesis capítulo 2, versos 20 al 23, dice así la palabra del Señor. El hombre puso nombre a todos los animales y las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces el Eterno hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste durmió. Le sacó una de sus costillas y llenó el hueco con carne. De la costilla que el Eterno había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. La palabra Sedaká forma dos palabras que son, como ya lo dijimos, y qué bueno que puse separadores aquí a mi libreta para no confundirme y para no perderme. Una de esas primeras palabras es kasá, que significa destruir, cortar, desmembrar o raspar, y la otra palabra que es sat, que significa costado. Desde que el Eterno, Boreolam, hizo caer en sueño al hombre y abrió su costado para formar a su mujer, a Eva, desde aquí ya está delineado el papel de la Sedaká. Y como ya lo dije, para el hombre casado, la primera instancia, el primer lugar y el primer sitio en donde debe de hacer Sedaká es para con su esposa, porque escrito está y se lee en el sagrado libro del Zohar que toda la verajá, toda la bendición que pueda venir a un hogar no es por el magnífico trabajo que usted tenga, varón, no es porque sea doctor en ciencias o maestro en física, y si es todo eso, bendito sea Dios, pero no es por eso ni porque trabaje 20 horas al día. Toda la bendición, escúcheme, que el Eterno traiga a un hogar es por la mujer, es por su mujer, no hay más, no hay más. Yo sé que derribamos vacas sagradas y pisamos muchos callos cuando predicamos la palabra de Dios, y por eso me gusta hacer interpretación SOT, interpretación cabalística, porque podemos llegar a niveles mucho más profundos de la palabra de Dios. Y la otra ocasión en la cual se dice que a una persona le abrieron el costado, ¿cuál es, amigos? Estudiosos bíblicos, ayúdenme. ¿Cuál es la otra ocasión en la cual a una persona le abren el costado? Es precisamente a nuestro Señor Jesucristo, precisamente a nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que estaba en la cruz y que querían asegurarse de que ya estuvieran muertos los dos malhechores y el Mesías. Mandaron al soldado a quebrarles las piernas, pero cuando llegaron con Jesús no lo hicieron porque se dieron cuenta que Jesús ya estaba completamente muerto. Obviamente resucitó al tercer día, y dice que solamente con la lanzada el soldado romano abrió el costado de Jesús y no salió más que sangre y agua. Qué hermoso. Aquí vemos también la palabra Sedaká escondida en el costado abierto de Jesús. Voy a leer cómo dice la escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 31 hasta el verso 37. Voy terminando. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos malhechores que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió agua y sangre. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, que dice: no quebrarán ni uno solo de mis huesos, y en otra parte dice: contemplarán al que traspasaron. Qué hermoso.
A Jesús no le quebraron las piernas porque, como lo dice el propio apóstol Juan aquí, se tenía que cumplir el salmo en donde dice: puedo contar todos mis huesos. Abrieron el costado de Jesús. La palabra Sedaká tiene oculta la frase costado abierto o costado desmembrado. Y es la segunda ocasión en la cual vemos que a una persona le abren su costado, y fue a nada menos y nada más que a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos la parte más importante, una de las partes más importantes de la Sedaká, con el costado abierto de Jesús. Y también, si unimos la palabra kasá, que tiene como acepción punta, con la palabra dea, que significa conocimiento, saber o enseñanza, vamos a tener la frase punta del conocimiento. Aquí vemos escondido uno de los más grandes tesoros de la Sedaká. Cuando una persona hace Sedaká constantemente, llega a adquirir un conocimiento profundo de la Biblia. Cuando una persona hace Sedaká constantemente, lo vuelvo a decir, llega a adquirir un conocimiento profundo de la Biblia. Con razón, en el Salmo 36:10 dice: en tu luz veremos la luz. El hacer Sedaká se encuentra íntimamente ligado al hecho de penetrar en aguas muy profundas en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que aquellas personas verán sin obstáculo alguno las riquezas escondidas en las Sagradas Escrituras, toda vez que la Sedaká se encuentra íntimamente ligada a la emisión de luz or. El Salmo 36, verso 9, como ya lo dije: en tu luz vemos la luz. Está más que claro que Boreolam reservó parte de su conocimiento y su revelación para aquellas personas que le aman. El amor de Dios está íntimamente ligado a la Sedaká siempre. ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, Dios ha reservado a los que le aman. Y esto es, la palabra amar aquí también está relacionada con Sedaká, con la palabra misericordia. ¿Y qué es la palabra misericordia? Y ahorita me viene a la mente y al corazón, hermanos y hermanas, amigos y amigas, y con esto termino. La palabra misericordia en nuestro castellano está formada de dos palabras: misericordia, miseria y acorde. Esto significa cuando una persona es sensible, cuando una persona tiene simpatía por la miseria de otra, eso es la palabra de misericordia. Y cuando digo miseria, no solamente me refiero a la falta de dinero. Hay muchas clases de miseria, hay muchas clases de pobreza, no solamente la económica, la espiritual, la mental. Y cuando nosotros, o cuando alguien es simpático, cuando una persona es sensible a esa miseria, está literalmente haciendo misericordia. Hasta aquí, amigos y amigas, les agradecemos, mi esposa y un servidor, con todo nuestro corazón, el haber seguido esta serie de 4 entregas denominadas Los beneficios de la Sedaká. Hicimos 3 partes y una entrega acerca de consideraciones especiales. Los y las invito a que puedan verlas nuevamente en nuestra plataforma de Facebook, en nuestra plataforma de YouTube, que nos regalen sus comentarios. Nos gustaría conocer de verdad. A mí en lo personal me gustaría conocer su punto de vista para que entre todos podamos irnos nutriendo los unos a los otros. Nadie, absolutamente nadie puede decir que la verdad absoluta la tiene. Aquella persona que diga que tiene la verdad absoluta es un hereje, un mentiroso. Les deseo una excelente noche, les deseamos un excelente ombligo de semana. Muchísimas bendiciones. Shalom. Hasta la próxima.